De igual manera, o sea, para cada una de las materias, digamos, básicas, hay listados de qué es lo que debería de contener por área, más que por materia, por área. O sea, la parte de qué es lo que deberían saber de matemáticas, de física, de técnicas, etc., laboratorios. Y hay un capítulo en ese documento respecto a lo que debería saber un físico en términos de cómputo. O lo que debería de manejar, sobre todo, para la parte de cómputo. ¿Manejan paquetes para procesamiento de palabra? Cualquier paquete para procesamiento de documentación o procesamiento de palabras o procesadores de palabras, o sea, escritos. En la vida diaria sería Word o LaTeX. Ok. ¿Manejan paquetes para el análisis de datos y de manipulación de datos? ¿Esos serían como Excel y Origin? Ajá, pero no son los únicos, hay más. Pero sí, Excel y Origin serían un ejemplo de ellos. ¿Sí los manejan todo el mundo? Uh-huh. Ese es otro paquete para manejo de datos. O sea, si les dan un archivo de datos, puede suceder. ¿Por qué manejo de datos? Porque puede suceder que los datos que ustedes tienen no están en el formato o la forma o la estructura necesaria para poder analizarlos como ustedes quieren. ¿Por qué razón? Pues porque los datos vinieron de quién sabe qué. No fueron generados por ustedes necesariamente. Entonces, pues hay que modificarlos. Y eso significa precisamente la parte de manipulación, análisis y manipulación de datos. Entonces, cada quien tiene que saber al menos un ejemplo o manejar un ejemplo de estos paquetes para el análisis de datos. O hacerlo a mano, o sea, como dice su compañero, maneja Pandas. No es que Pandas les permita así directamente, pero sí tiene las herramientas para hacer este tipo de modificaciones en los datos. Eh, ¿Conocen algún paquete de cálculo de datos? Calculadoras. Uh-huh. Sí, por ejemplo. ¿Conocen o manejan más bien paquetes para la presentación de datos? Origin les permite no solamente hacer el análisis de datos, el procesamiento, sino también la generación de gráficas, o sea, la presentación de datos. Y hay un montonal de programas. Matemática lo puede hacer, Matplotlib con Python, XMVR. Hay un montonal de otros paquetes para presentar o hacer las gráficas a partir de los datos. Todos y cada uno tienen que saber cómo hacerlo. No lo van a hacer en una hojita y presentarlo así, ¿o no? Eh, ¿Saben utilizar de manera eficiente búsquedas de información o motores de búsqueda de información? Google Académico. Por ejemplo, Google en general, Google Académico en particular.
¿Alguna otra de las bases de datos? ¿Conocen ustedes Archive? No, yo tampoco. Archive.org. Es una base de datos de preprint de muchas áreas de la física y matemáticas. Y es libre. Desde muy básicos hasta muy avanzados artículos. Le digo, un montonal de áreas. Para búsqueda ya específica en eso. Ahora, para búsqueda de información más en general, pero académica, puede ser el Google escolar, o búsqueda de información en general puede ser el Google directamente. Pero Google no es la única base de datos, ¿o sí? ¿Cuál otra conocen? ¿Cómo? Ah, sí. Star Search, por ejemplo. Inclusive hasta Bing de Microsoft. Estos casos que he mencionado ahorita corresponden a habilidades que ustedes deben de tener para manejar y hacer. De tal manera que si uno les pide, yo les doy una ecuación, ustedes puedan evaluar esa ecuación, sacar datos, ¿sí? Procesar esos datos de acuerdo a cierta cosa que se les esté pidiendo, y luego tanto presentar las gráficas de los resultados, como presentar un documento escrito con un cierto formato, ojo, no nada más como si fuera enchiladas, sino con un cierto formato, ¿sí? Para ser leído por alguien más. Esa parte de si la escritura está bien o no, pues ya dependerá de sus habilidades de ustedes, pero mientras tienen que estar por lo menos en una estructura, en una cierta estructura, con una cierta lógica. En este caso, el listado de cosas que viene en la página, en la parte de proyectos, de qué es lo que debe de contener, eso es lo que le da la estructura que yo les voy a pedir a ustedes para este curso. Ok. Esto debe de saberlo todo alumno y en principio lo sabe, aunque no esté evaluado. Pero son habilidades que tienen que tener o si no, van a chafear. Y si no lo saben, pues tienen que irlas aprendiendo. Por eso es que luego cuando los alumnos van a hacer su tesis, les cuesta tanto trabajo avanzar. Ya sea porque no saben cómo manejar nada de cómputo y ahorita es prácticamente impensable en todas las áreas, en cualquier área, impensable no usar la computadora para generar el documento, para hacer los datos, para hacer las gráficas, para hacer el trabajo de tesis. O sea, no hay de otra. Luego viene, lo siguiente a evaluar es la parte de lenguajes de programación. Ojo, es otra habilidad que hay que tener. Y tenemos que diferenciar entre lo que es algoritmos y programación, de lo que son métodos numéricos y de lo que es simulación. ¿Qué son los algoritmos y programación? ¿O qué creen ustedes que son algoritmos y programación? ¿Alguien más?
También lo entiendo así como una secuencia de pasos a seguir para conseguir algún objetivo deseado. ¿Y qué tiene que ver ahí la parte de algoritmos con la parte de programación? Se usaría un algoritmo para interpretar datos, operar los datos y darle significado, ¿no? Ojo, dije diferenciar entre lo que corresponde a algoritmos y programación de métodos numéricos y de simulación. Significa que son diferentes. No es lo mismo aprender a programar que aprender un lenguaje de programación. Suena raro, ¿verdad? ¿Por qué creen que sea así? ¿A qué creen que me refiera yo con que no es lo mismo aprender a programar que aprender un lenguaje de programación? ¿No se relaciona con lo que nos mencionaba de que, por ejemplo, la mejor manera de aprender a exponer es exponiendo y así? Entonces, no importa mucho conocer lo que son las funciones y características de una biblioteca si no sabemos aplicarlas o darles uso. Por ese lado va. Ustedes pueden generar algoritmos computacionales sin tocar una sola computadora. La parte de algoritmos y la de programación tiene que ver con la forma en cómo se resuelven los problemas. Hay unos libros en computación muy famosos, así, fundamentos de programación, de Donald Knuth. Les interesa encontrarlo. Un tipo muy famoso de programación, ya es un viejito, pero sacó estos libros que era su versión personal, su compendio de algoritmos básicos o lo que él consideraba. Si ustedes los leen, son brutales en términos de la matemática involucrada. Ojo. Y los hizo hace los primeros, son como 6 volúmenes, los primeros volúmenes lo hizo hace como 40 y tantos años, 50 años. Esos algoritmos se siguen utilizando, muchos de ellos se siguen utilizando hoy en día en la versión práctica, en programas. En su momento, él lo que quería era resolver cierto tipo de problemas programación y encontrar el algoritmo que considerara más eficiente para hacerlo. Entonces, el algoritmo es la idea de cómo resolver o los pasos necesarios para cómo resolver un determinado problema. Ahora, ese algoritmo tiene que ser implementado, o sea, escrito, ahora sí, en algún lenguaje de programación.
Y la idea que está detrás, o sea, el algoritmo, va a ser la misma en cada uno de los casos. Sin embargo, cómo se escriba, cómo se ve el algoritmo en este lenguaje Fortran o en este lenguaje C, puede ser completamente diferente. Entonces, yo puedo aprender pues las herramientas de un lenguaje de programación sin necesidad de aprender a programar. Ojo, no es lo mismo. El hecho de saber un lenguaje de programación no significa que yo sepa programar, porque programar implica una cierta forma de pensar. ¿Qué sucede cuando aprendemos inglés en la secundaria? Bueno, cuando nos enseñan inglés en la secundaria. Sobre todo si fueran alguna federal. Terminan la secundaria y saben inglés. No. O lo poco que saben, ¿cómo lo hablan? Aparte de la pronunciación, cuando ustedes quieren generar algo, una idea, decirla en inglés, para alguien angloparlante, pues le suena como que ustedes dicen, how, yo, aquí, tú, allá, como dicen en las películas, ¿no? Porque usualmente cuando no sabemos, lo que hacemos es pensar en lo que sí sabemos, o sea, en español, y reconvertirlo al inglés. Y entonces en inglés, pues suena precisamente como si estuviéramos hablando en versión Apache. No estamos pensando en inglés, estamos pensando en español y simplemente estamos haciendo la traducción a las palabras en inglés. Por eso es que sale eso. Entonces, la mayoría de las veces cuando estamos empezando a programar, lo que hacemos es eso. Entendemos cómo se construyen algunas cosas en un X lenguaje y tratamos de, como Dios nos da a entender, de poner mi problema en esos términos y ya. Sin entender o sin ver que hay ciertas estructuras en programación para poder resolver problemas de programación. Estructuras genéricas que no dependen de los lenguajes. Esos son precisamente los algoritmos. Y entonces resolvemos problemas a fuerza bruta. Cuando solamente sabemos el lenguaje de programación, usualmente lo que hacemos es resolver el problema a fuerza bruta, si es que resolvemos el problema. Entonces, ojo, saber un lenguaje de programación no significa que sepan cómo aplicarlo para resolver problemas. Conocen palabras. Igual pueden ustedes aprenderse todo el diccionario del inglés, pero no entender cómo se construye, que las construcciones en inglés son diferentes a las construcciones en español. El algoritmo para hablar en inglés es diferente al algoritmo para hablar en español. Entonces, ese es el tipo de diferencia que hay entre uno y otro. ¿Mm? Ahora, ¿qué tiene que ver? O sea, algoritmos de programación tiene que ver con esa parte, de esos algoritmos genéricos. Métodos numéricos significa formas de resolver algoritmos y programación, pero aplicados a cuestiones numéricas, ecuaciones. Van a decir que no todos son ecuaciones, que no todos son números en programación. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí lo sean o no lo sean? Pero no. Sí, pero no. A ver, ¿están ustedes ante su teléfono, ante su computadora y nos estamos comunicando? ¿A través de qué?
¿Qué hacemos para comunicarnos? Ustedes allá, yo acá. Conectarnos a la red. ¿Qué significa eso? Bueno, para empezar, todo lo que necesitan para que su cámara detecte que están ustedes ahí, tome la imagen y la envíe de cierta manera de un lado a otro, de aquí para allá y de allá para acá. Todo eso lo hace la computadora, ¿no? O el celular. ¿Cómo lo hace la computadora? Este es un problema numérico. O sea, que mi imagen que aparece aquí, la vean ustedes, y la imagen de perrito que tiene Benjamín la pueda ver yo acá y todos ustedes también. ¿Ese es un problema numérico? ¿Eso cabe dentro de lo que dice Yuriel, recibir datos? El que yo mueva aquí, ¿dónde está? Mueva el ratón, son datos también. Efectivamente, todo lo que hace la computadora, lo que hace todo programa, ojo, son datos de entrada, procesamiento y datos de salida. Podemos simplificar cualquier programa a eso. Yo tengo el ratón y de acuerdo a dónde lo ponga, obtengo una cierta respuesta. La posición de entrada es mis datos iniciales. Dependiendo de, no es lo mismo que yo lo pase aquí en este programa o mueva el ratón dentro de este programa, dentro del navegador, X navegador, a que lo haga en otro programa con otras condiciones. La respuesta, o sea, el procesamiento de los datos iniciales. ¿Cuál es el dato inicial? La posición del ratón en la pantalla. ¿Cuál es la salida? Pues va a depender de lo que el programa esté puesto a hacer. En algunos puntos, pues no pasa nada. En otros puntos obtengo ciertas respuestas específicas. Tienen razón cuando dicen datos, son procesamiento de datos, pero no solamente enviar información, ojo, es enviar y recibir información. Esos datos se procesan de manera, puede ser asíncrona, en tiempo real, o asíncrona. Yo le di clic al correo electrónico, al enviar, y los datos se van. Y voy a obtener una respuesta de esos datos después, o sea, en un tiempo posterior. Eso es asíncrono. Síncrono es que en este momento cada cosa que yo haga ustedes la ven y viceversa. Es una conexión síncrona. Y ese problema de cómo tomar esos datos no necesariamente son numéricos. Ah, ojo. Pero para que yo los pueda procesar en la computadora, siempre los tengo que convertir a una versión numérica. ¿Ok? En un sí o un no es una variable booleana. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué es una variable booleana? En general, que tiene dos posibilidades. Porque verdadero o falso, eso lo asociamos con el valores booleanos en lógica. Pero el resultado 1 o 0, pues se puede mapear a verdadero o falso, o sí o no, o algún otro resultado similar. Una variable dicotómica
de dos resultados y que son excluyentes entre sí. Y todos son equivalentes al mismo caso. Pero si yo lo pongo como verdadero o falso, pues hacer un análisis estadístico sobre verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, se puede hacer, pero es muy difícil. Es más fácil pasarlo a 1, 0 y hacer análisis sobre el número de unos y ceros que hay. Entonces, decimos que es las variables categóricas, en este sentido, que tengan valores de letras o alfanuméricos, los convertimos a variables numéricas para poder ser procesadas. ¿Qué significa esto con referencia al problema inicial? ¿Cuál es la diferencia entre algoritmos y programación y la parte de métodos numéricos? Métodos numéricos son algoritmos de programación específicos a ciertas clases de problemas numéricos. Mientras que algoritmos pueden referirse a problemas que no sean necesariamente numéricos, pero que sí sean analizables y procesables en términos computacionales. Ojo, hay problemas que no pueden ser resueltos en términos computacionales, lo que le llamamos problemas NP-hard. Y hay muchos problemas. ¿Saben ustedes acerca del problema del vendedor? No me suena, profe. ¿No? ¿Nunca lo han visto? ¿O el problema del mapa de colores? Tomen ustedes un mapa de México, por ejemplo. Tomen un color. Traten de pintar los estados, pero con colores distintos. Y que no haya dos estados con el mismo color. Si tienen un color, no lo pueden hacer, ¿verdad? La respuesta es directa y no hay ningún algoritmo que me permita resolver ese problema. El problema no es resoluble. Tomen dos colores. Tomen tres colores. ¿Creen que con tres colores ya pueden pintar a la República Mexicana sin que haya dos estados colindantes con el mismo color? Sí. Aquí en el caso de la República Mexicana, ¿con cuántos colores ustedes me podrían asegurar? ¿Cuántos colores diferentes? Me podrían asegurar que no se repite o no hay dos estados con colores, con mismos colores. Hay una respuesta obvia. ¿5? No, una respuesta obvia, más obvia. Pues el número de estados. Pues sí, efectivamente. Si cada color, pero en cada estado lo pinto de un color diferente, pues obviamente ninguno se va a repetir. Esa es la solución obvia. Ahora, ¿cuál es el número mínimo de colores que necesito, en este caso, para pintar México sin que haya dos estados adyacentes con el mismo color? 3. No. Ese es un problema geométrico y topológico. Ojo. ¿No han oído hablar del problema de los puentes de Königsberg? Sí. Pues es el mismo problema. Bueno, no es el mismo problema, es el mismo tipo de problemas. Tengo una ciudad con puentes, creen una trayectoria que pase a través de cada uno de los puentes, pero que solamente lo atraviese una sola vez. Ahora, generar un algoritmo que resuelva eso significa que dicen ustedes, tomo este puente y lo designo el número 1 y tengo los otros puentes enlistados de esta manera. Genero una trayectoria así
que va pasando por el puente 1, el 2, el 3 o en el orden que tengan y ya. Ahora, eso es para Königsberg. Yo les doy otra ciudad con un cierto número de puentes. Otra vez hay que generar un algoritmo que les permita resolver el problema. O generalizar el algoritmo del puente de Königsberg para resolver este nuevo problema. Si se puede, ya lo hicieron, significa que pueden meterlo en un programa y resolver el problema computacionalmente. Está demostrado que para el caso del problema de colores, pueden tomar ustedes 5 o 6, un país cualquiera, o sea, los conjuntos de estados cualquiera, y no es posible encontrar un algoritmo que les permita asegurar que no suceda que queden dos estados adyacentes del mismo color. El problema del viajante es similar. Tienen una persona que va a salir de una ciudad y que tiene que visitar varias ciudades. ¿Cuál es el trayecto que le permite minimizar tiempo o gasto, dependiendo de cómo se ponga el problema, el tiempo o el gasto para recorrer todos los puntos y regresar al origen? Computacionalmente no hay un algoritmo que le permita hacer eso. Hasta el momento no se ha encontrado. En la vida diaria sabemos que los vendedores ambulantes han existido siempre y siempre han buscado cómo maximizar sus ganancias, o sea, minimizar el costo del trayecto, y lo hacen. En ese sentido, los seres humanos todavía le ganamos a las computadoras en algunos problemas. Ojo, no se pongan a jugar Go con AlphaGo, porque ahí sí van a perder. Pero para este tipo de problemas, pues resulta que todavía les ganamos a las computadoras. Son problemas que computacionalmente no son algorítmicos. Entonces, lo que quiero que vean es que hay distintas partes de la computación, más allá de solamente resolver una ecuación y presentar una gráfica. ¿Qué tanto vamos a utilizar o qué tanto van a utilizar ustedes? Pues ya dependerá de cada quien de su área, pero tienen que ir sabiendo cómo van las cosas de veras. Ahora, dentro de la misma parte del algoritmo de programación les decía, pueden ustedes ponerse a estudiar esa parte sin utilizar computadoras, pero pensando en resolución vía computadoras. Hay un montonal de trabajos dentro de computación que se hace de esa manera. Ahora, si quieren resolver ya un problema en particular, pues necesitan aterrizarlo en un lenguaje de programación. ¿Qué lenguaje de programación dijimos que íbamos a utilizar acá? Pues Python, aunque no es el único que se puede utilizar. A lo largo de los años, así como ven que está la politización y separación actual entre derecha, izquierda, pobres, ricos, y etc., etc., se habla en el ámbito de computación de Internet de guerras religiosas o flame wars también. ¿Qué lenguaje de programación es mejor? Y enseguida todo el mundo agarra, se dice, este es el mío, y cualquiera que no esté en mi contra, cualquiera que no esté conmigo está en mi contra, sin importar lo que sea. Esa es la base de todos los problemas que hemos visto. Cuando es bien fácil que uno vea que realmente no hay un lenguaje superior, porque como todas las cosas, siempre hay que preguntar, o lo siguiente que debe uno preguntar es, ¿mejor para qué? Y como todo lo que son las cosas que son para ser utilizadas, pues puede ser muy buena para unas cosas, pero muy malas para otras. ¿Ok? Esto se da en todos los ámbitos. Algo puede ser muy bueno para
ciertas cosas para resolver o manejar ciertas cosas y muy malas para otras cosas. No hay cosas que sean buenas para todo. Al menos no las hemos encontrado. Y la gente lleva muchos años intentándolo. Las razones por las cuales esto sucede no importan. El punto es que así son las cosas que encontramos. Python es muy bueno para un montón de cosas. C++ es bueno para otras cosas. Fortran tiene su nicho, pero ha quedado desfasado porque no le han hecho cambios al lenguaje desde hace muchos años y pues nomás no da el ancho para lo que se necesitan en los programas tanto de internet o programas de numéricos o programas de otros tipos de cosas. Ni modo. Ahora, el hecho de que un programa esté viejo, o sea, antiguo, no significa necesariamente que ya no sirve. ¿Han oído ustedes hablar de COBOL? COBOL es un lenguaje de hace 60 años que inició para hacer cosas administrativas y bancarias y cosas así. ¿Quién lo utilizan hoy en día? Pues hasta donde yo sé, solamente los bancos. Ay, ¿qué creen? Los bancos no utilizan computadoras nuevas, o sea, las computadoras centrales de los bancos no son de las nuevas. A la que realmente mantiene las cuentas de los bancos no son las máquinas que ven ustedes allí en el cajero. No, esas solamente son interfaces. La que se encarga de manejar todo, las workstation, los servidores del banco, son máquinas de hace 60 años. Mainframe Zetas de IBM. Y IBM gana un montonal de lana porque sigue fabricando esas máquinas, exactamente igual que como hace 60 años. Y esas máquinas funcionan con COBOL para hacer el manejo del dinero. COBOL de hace 60 años. ¿Por qué creen que sea así? Si ya hay máquinas. Ah, y esas máquinas son grandototas, ruidosas, todo lo. Imagínense máquinas hace 60 años. ¿Por qué creen que sigan haciendo o funcionando así el sistema bancario? Por seguridad y como usted dijo, que a lo mejor es el lenguaje que mejor sabe hacer eso. Hay lenguajes que mejores saben hacer eso ahora. El problema es que eso lo van a encontrar ustedes. Si ustedes hacen su programa de 10 líneas, pues pueden ver todas las interrelaciones que hay entre cada línea que están poniendo, el código, qué es lo que hace cada uno. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede si ustedes tienen 1.000.000 de líneas? Con un montonal de casos posibles. La línea 25 se va a la línea 88 y luego se salta a la línea 245.326. Y luego se regresa a la línea 222. Estar siguiendo, sí. Esa es una parte, pero no solamente es en que si el lenguaje está mal hecho o no está mal hecho. A lo mejor está hecho de esa manera por alguna razón que tiene que ver con la estructura del lenguaje. Pero también tiene que ver con que cuando haces algo más y más complejo, tú no sabes qué es lo que va a salir. Pueden tener salidas o resultados que tú no esperas y que la máquina produce. En física le llamamos sistema, o en ciencias en general le llamamos sistemas emergentes. Ustedes en mecánica cuántica van a resolver el átomo de hidrógeno. Muy bien el átomo de hidrógeno. Bueno, bien a nivel de licenciatura, bien a nivel de lo que se sabe. ¿Le pueden hacer algunas mejoras para tener un modelo más cercano a la realidad? Sí, pero ya realmente son pocas. Es un modelo que funciona muy bien y es muy sencillo. Ok.
Pero si ustedes agarran y ponen 10 a la 10 átomos de hidrógeno juntos, resulta que las variables y la dinámica de un átomo de hidrógeno que ustedes conocen muy bien, sigue funcionando, pero ya no es importante. ¿Por qué? Porque 10 millones de átomos de hidrógenos, 10 a la 10 átomos de hidrógenos, de pronto van a tener un movimiento colectivo. Ojo, ese movimiento colectivo de todos esos átomos como un conjunto no dependen de las variables de cada átomo de hidrógeno, sino ahora dependen de variables colectivas sobre ese conjunto de 10 a la 10 átomos de hidrógeno. Y esos 10 a la 10 átomos de hidrógeno los conectan con 10 a la 10 átomos de oxígeno, pues van a verlos bailar de otras maneras, que no tiene que ver con los grados de libertad y la dinámica de cada átomo individual. Esa es la razón por la cual nosotros podemos ir juntando y juntando cosas, y siempre la idea en los últimos 300 años, más o menos, de la física y de las ciencias, ha sido, si yo tomo una cosa compleja, la parto en sus pedacitos, entiendo los pedacitos y me regreso hacia atrás, voy a entender la parte compleja. Y lo que me dice la ciencia, lo que hemos entendido en estos últimos años es que eso no es cierto. El gran sueño de física de partículas, desde antes incluso de Einstein, lo que yo llamo el sueño prometeico, es que descomponemos la materia en su sustancia más fundamental y encontramos los objetos más básicos de la naturaleza y las ecuaciones más básicas de la naturaleza. Y con eso vamos a podernos regresar y reconstruir el universo. En el momento que reconstruyamos el universo, seremos como los dioses. Podremos manejar el universo a nuestro antojo. ¿Qué creen? Eso no es cierto. Eso no va a pasar. Supongan que sí conocemos la teoría última del universo, nos va a decir algo, sí. Pero esa teoría última no me va a poder decir nada respecto a por qué las personas somos saludables a 36 grados y no somos saludables a 39 grados. De hecho, ni con lo que sabemos de biología o de física en este momento podemos decirlo en términos macroscópicos. ¿Por qué a 36 grados una persona está bien y a 39 no está bien? Tiene que ver con la interrelación de un montonal de cosas. Y obviamente van a decir, es que yo tengo la ecuación fundamental, lo demás son detalles. No es cierto. Esos detalles son lo que hacen la vida diaria y son lo que necesito explicar. ¿La teoría fundamental del universo es necesaria? ¿Es importante? Sí. Pero para la vida diaria no me interesa, realmente. Hay otras cosas mucho más importantes que eso. Y estamos hablando de que toda la escala humana, bueno, y a otras escalas, están manejadas por teorías efectivas. Teorías que solamente son válidos dentro de determinados intervalos de energía. Ni modo. Y que cuando pasamos de un intervalo a otro intervalo, vemos que salen cosas nuevas. Lo que llamamos teorías emergentes. Y esa es la siguiente parte de problemas a resolver en las ciencias. Todo esto que tiene que ver con el desarrollo de vacunas ARN ahorita para el COVID y todo eso, viene a partir del desarrollo y entendimiento de cómo es que determinadas partes biológicas interaccionan con otras partes biológicas dentro de contextos biológicos, sistemas de muchas variables. Entender cómo minimizar la fricción en un carro Fórmula 1, intervienen chorrocientas mil variables. No tengo yo 4 o 5 variables, ya es un problema que contiene cientos de variables. Y tengo que resolver ese problema de cientos de variables si quiero entender y resolver ese problema. No puedo simplificar. Ahí sí no puedo. Porque si simplifico a quedarme 2 o 3 variables, me regreso otra vez a los problemas que tenemos ahorita, pero ya los he resuelto y ya sé que no me dan
esa otra parte que me hace falta. Noticia buena, hay un montonal de problemas a ser resueltos todavía, un montonal, estamos en pañales. Bueno, ni siquiera sabemos cuántos problemas nos faltan por resolver o qué hay allá en la naturaleza. Ni siquiera eso sabemos. Noticia mala, los problemas que vienen son más complicados. Pues sí, ni modo, se los dejamos a ustedes, a la nueva generación. Pero van a tener trabajo, no se preocupen. Ok. Vamos a tomar ahorita el receso de 10 minutos y nos vemos en un momento. ¿Sale? Adiós. Ok, profe. De acuerdo.
Ok, de regreso. Entonces, comentábamos sobre la diferencia entre la parte de algoritmos de programación que son, por decir así, la parte teórica de computación, de la programación, su aplicación específica en determinados casos numéricos, lo que llamamos métodos numéricos, y diferenciarlo de la parte específica de modelación de sistemas físicos, que si bien es una aplicación, es una aplicación de métodos numéricos, involucra mucho más que solamente los métodos numéricos. Para la simulación de un sistema físico ya algo más real, pues involucra conocer datos respecto a ese sistema. O sea, ¿qué tipo de sistemas podemos tener para ser simulados? No todos los sistemas se pueden, lamentablemente. La construcción del modelo, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista matemático, para que a partir de ese problema matemático, pues podamos generar el modelo computacional. Ojo, que no necesariamente son totalmente equivalentes. Procuramos que lo sea, pero no necesariamente. Ustedes dirán, bueno, es que no debe, si ya tenemos las ecuaciones básicas del sistema, entonces no debe de ser tan difícil dar ese salto. Pueden hacer ustedes un programa que, dada una velocidad inicial y una determinada cantidad de fuerza de fricción con el aire, les permita conocer cuál es la trayectoria de un objeto. ¿Podrían hacerlo? Pues sí, porque ya tengo mis ecuaciones de movimiento. Nada más necesito que las haga si acaso un programa numéricamente, las resuelva. Pues sí, y ese es un ejemplo que se resuelve muy usualmente en los cursos de física computacional o de métodos numéricos. No es tan complicado. Les dije movimiento de tiro parabólico, ¿no? Pero puede ser algún otro tipo de movimiento y es más o menos similar. Entonces, ¿para qué gasta millonadas el gobierno americano o el ruso o el chino para generar un sistema que les permita conocer la trayectoria de sus misiles interbalísticos? Si las ecuaciones es tan sencilla. Digo, la ecuación correspondiente es una ecuación bastante sencilla. A mano se puede resolver fácilmente. Entonces, ¿por qué creen que haya tanto problema con una trayectoria de algo real? Pues porque otros factores que influyen. ¿Como cuáles? El clima. Humedad es una parte del clima. Clima en general puede contribuir. Esa parte de fricción que nosotros le metemos a la ecuación. La fricción de la atmósfera con un objeto a una determinada velocidad, ¿depende de la altura o no depende de la altura? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué depende de la altura? Por la presión atmosférica.
Mm. ¿Qué más? ¿Algo más? También, ¿algo más? Mm, radiación del espacio exterior con términos de radiación cósmica, o lo que se llama como radiación cósmica, exceptuando para algunas partes muy sensibles electrónicas, sí, pero en general eso no es problema. La densidad del aire es menor mientras más altura. La densidad es menor, que tiene que ver también con la presión atmosférica. Pero si es menor, implica entonces que la fricción va a ser menor. Hay menos material contra el cual hacer fricción. Y entonces significa que si yo lo voy a lanzar de aquí, quiero que pegue allá, ese es el chiste, no lanzarlo no es problema, no. Quiero que viaje, no sé, 5.000 kilómetros y que caiga en un punto exacto. Más o menos lo que definan. Y si me paso de rosca y no tomo en cuenta precisamente que cuando el cohete sube por encima de ciertas capas de la atmósfera y cae la presión atmosférica y cae la resistencia del aire, entonces va a viajar mucho mayor distancia. Entonces, resulta que en el misil que lancé desde Rusia, en lugar de pegarle a Nueva York, le va a pegar a la Ciudad de México. Un pequeño error. ¿Verdad que no debe de pasar eso? El sistema de guía de los misiles Patriot, utilizados en la primera guerra del Golfo, bueno, no lo utilizaron en la guerra del Golfo solamente, sino también en Israel, porque jamás estuvo lanzando, aprovechó la ocasión y estuvo lanzando misiles hacia Israel. Israel utilizó los Patriot para derribar los cohetes que llegaban a su territorio. Pero un error en la programación de su sistema pues hizo que murieran más gente por Patriot, que no le pegaron a su blanco, cayeron en otros lugares y explotaron. Hubo más muertos por los Patriot que por los misiles lanzados por Hamas. Pequeño error. ¿Cómo se llama? Pusieron o iban a poner una plataforma petrolera en el Mar del Norte, arriba de Inglaterra, y su simulación del suelo, de la estructura que debe de soportar la plataforma marina, que es enorme, pesada, fue mal hecha, que les pasó algunas cosas en su simulación, y entonces cuando soltaron las amarras de la plataforma para que quedara en sus bases, pues las bases no aguantaron y la plataforma se hundió. Adiós, 44.000 millones de dólares. Cosas por el estilo. La simulación es mucho más que solamente resolver unas solas ecuaciones. Tiene mucho más componentes, esa es la diferencia. ¿Se siguen aplicando métodos numéricos? Sí. Pero ahora tienen que no solamente resolver un solo problema, que es lo que usualmente estamos habituados con las aplicaciones o los ejemplos de métodos numéricos. Una sola integración. No, esas integraciones pueden ser dinámicas y estar cambiando y rehaciéndose de acuerdo a las condiciones cambiantes del problema. Esa es la parte de la simulación. Esa es la parte complicada de hacer simulaciones del sistema. Inclusive, algunas veces, ni siquiera tenemos fórmulas. Cuando yo quiero calcular la dosis, o más bien, cuando quiero calcular qué es lo que sucede con el paso de rayos X a través de ciertos tipos de materiales, o sea, muy, muy bien en detalle, cuántas partículas están saliendo, no solamente que pasen, sino cuántas partículas, con qué ángulos van a salir, etc., etc. Algunas partes de esa interacción de los rayos X con los átomos, ni siquiera tenemos fórmulas. Y ahí hay un montonal de fórmulas y todas son aproximadas, porque nadie ha resuelto eso. ¿Por qué razón? Necesitaríamos saber cómo interacciona un rayo X con
un átomo carbono, por ejemplo, necesitaríamos conocer los niveles energéticos. Sí, lo podemos obtener vía experimentos. ¿Cuál es la estructura? Tenemos algunos datos. Bueno, pero ¿cómo si todo eso lo sabemos muy bien para el caso del átomo de hidrógeno? ¿Por qué para el de carbono no lo tenemos? Pues es que resulta que el problema del átomo de hidrógeno que van a resolver ustedes en mecánica cuántica es uno. El átomo de helio, que es el siguiente, también es mucho más complicado, pero también se puede resolver analíticamente. Tener fórmulas para ello. El átomo de litio, que es el número 3, ya no es soluble analíticamente. Chale. Ya no se puede resolver analíticamente. Se resuelve presuponiendo que es un átomo cerrado, la primera capa, y el electrón que está solito en la siguiente capa es un tipo hidrogenoide. Y se hacen aproximaciones. Más o menos jalan, pues sí. Hemos avanzado en base de ese tipo de aproximaciones. Átomo de carbono, pues le pegamos 8 átomos de hidrógeno, traslapamos, le ponemos parámetros libres y ajustamos esos parámetros libres para que la señal de esos 8 átomos de hidrógeno se parezca a los datos experimentales que obtengo del átomo de carbono. Y ya está. Y así lo utilizamos. Creo que es el artículo más citado en toda la historia de la física. ¿De quién creen que sea ese artículo el más citado en toda la historia de la física? ¿De quién se imaginan que pueda ser? De Galileo. ¿De quién, Raimundo? No entendí. Raimundo. Mi compañero dijo que de Feynman y yo pienso que de Galileo. Galileo nunca sacó un artículo como tal, sacó libros, que es lo que o sea, eso sería el equivalente. ¿Alguien más? ¿Algún otro autor así que consideren que? Newton. ¿Alguien más? ¿Einstein? De ninguno de ellos. El hecho de que sean famosos, el hecho de que su trabajo sea importante y todo básico, etc., está muy bien. Pero sus trabajos no son ni con mucho de los más citados, ni inclusive Feynman o Einstein. No. Los artículos más citados en la historia de la física, ese fue un análisis que hicieron hace 10 años la Asociación Americana de Física, porque tiene unas revistas y entonces su departamento de bibliotecas hizo todo el análisis en un montón de revistas de física, las que consideran principales revistas de física. Entonces, ¿quiénes son los más citados? De entre los 5 artículos más citados en toda la historia de la física, 3 corresponden a cómo echar a andar simulaciones de este tipo. Cómo simular un sólido parchando funciones de onda de hidrógenos. El método de funcional, el método de matriz de densidad y otro método por ahí. Y con mucho, son muchísimo más citados que cualquiera de los artículos de Einstein. Esos son los trabajos que le dicen a la gente cómo calcular cosas. Los otros 2 trabajos no eran de materiales, pero eran igual, eran artículos que le dicen a la gente cómo calcular cosas. Ya. Ni modo. Entonces, efectivamente, para la parte de simulación computacional o, por ejemplo, para lo que hace la gente de biofísica, entre otras cosas. Tengo una molécula, cafeína,
utiliza un programa para calcular cuáles son los ángulos en que deben de estar determinados átomos con respecto a la molécula de cafeína, para que la energía de la molécula de cafeína le permita a la cafeína hacer lo que la cafeína hace químicamente y biológicamente. Si ustedes cambian esos ángulos, pueden desactivar la cafeína y ya no es cafeína. O sea, bueno, sigue siendo en términos de átomos cafeína, pero ya no responde como la cafeína. Ni modo. Sucede lo mismo con ciertas proteínas que tenemos en el cerebro. Las proteínas, como todos los seres vivientes, o todas las partes que componen los seres vivientes, pues se van replicando. Pero luego la máquina humana que hace nuevas proteínas, pues falla y ya no están tan bien hechas. Si una proteína la ponen en un medio adecuado, la pueden estirar y es un gusanito, una tira larga. La ponen en el medio adecuado y esta proteína se pone como en pedacitos y se enrolla. Y tiene una cierta estructura. Esa estructura, esos enrollamientos, es precisamente lo que le va a permitir hacer lo que la proteína haga. Si el enrollamiento no está bien, no es correcto, la proteína ya no funciona. El Alzheimer, por ejemplo, Parkinson, entre otras enfermedades, tiene que ver con que el cerebro humano ya no genera de manera correcta ciertas proteínas. Y entonces, pues el cerebro empieza a fallar, ya no puede responder. Ese es un problema abierto desde que se entendió que eso era lo que estaba pasando. La simulación computacional de esos sistemas, para empezar, todavía estamos muy lejos. Todavía ni siquiera entendemos muy bien cuál es o cómo se da precisamente el rompimiento de las hebras de ADN ante radiación, ante colisiones con material, con átomos ionizados, etc., etc. Y así como esos sistemas que les estoy hablando, porque estoy más familiarizado, hay un montonal de otros sistemas que tienen que ver con óptica, que tienen que ver con materiales, que tienen que ver con un montonal de otras cosas. Y que no sabemos, y que las simulaciones son muy chafas, por decir algo. Mucho mejores que hace 30 años, sí, por supuesto. Pero es como decir, yo ya soy alto, mido 1 centímetro más que tú. Cuando estamos viendo a 2 niños que están hablando al respecto. Pues sí, ya le ganó a uno, ya es mejor, es más alto, entre comillas, pero pues son niños. Para que lleguen a esta estatura de un adulto, pues todavía le falta un montonal. Así estamos nosotros. Hemos avanzado en los últimos 30, 40, 50 años, pero seguimos estando en pañales en muchas cosas. Aquí, lo que les estoy presentando, una jerarquía de modelación. Precisamente, cada sistema que estemos modelando está a un determinado nivel de energía. No es lo mismo simular un sistema clásico, macroscópico, que un sistema cuántico, o no es lo mismo un sistema de baja energía que un sistema de altas energías. En esta situación, tenemos diferentes reglas y aproximaciones que utilizar dependiendo del nivel al que estemos trabajando. Y aquí, en este resumen, ¿sí?, está hablando de al menos 11 niveles. Para pasar de átomos a un sistema macroscópico de dinámica de fluidos. Partículas básicas, núcleos atómicos, electrones, fotones, y con sus características, cada una de ellas.
Y aparte, las características dinámicas, o sea, velocidad, energía y otras cosas. Podemos utilizar estas ecuaciones simples, entre comillas simples, para resolver cada uno de estos problemas. Pero tomando en cuenta que nada más son unas cuantas partículas. Tomamos la aproximación de que las velocidades sean pequeñas de estas ecuaciones básicas, que tenemos situaciones de este estilo, electrones cercanos a núcleos activos o plasmas calientes, y obtenemos este segundo nivel con un segundo conjunto de ecuaciones, diferente de este conjunto de ecuaciones. Aproximadas, sí. ¿Podemos seguir utilizando estas ecuaciones? Sí, pero van a ser mucho más complicadas para lo que queremos. Y para la región donde está, esto es suficiente. Se utiliza en este caso para la aproximación de Born-Oppenheimer para electrones que van a ver en mecánica cuántica, y se dan ciertas condiciones de donde pueden ser utilizados. Esas condiciones físicas van a darme condiciones matemáticas que a su vez se van a reflejar en las condiciones computacionales de lo que puedo o no puedo calcular. Juntamos las partículas para generar átomos, iones y moléculas. Hay varias formas de cómo ver. Por ejemplo, como dice aquí, los átomos se mueven en potenciales efectivos. Ojo, no los electrones. Los electrones que se están moviendo dentro de un sólido van a generar algo así como una especie de campo de fondo. Y los átomos se mueven dentro de ese campo de fondo. Esa es una aproximación para ciertos tipos de situaciones. El movimiento atómico es clásico casi. Hay ciertas cosas que podemos seguir estudiando. Luego, juntamos más átomos. Podemos buscar que estos átomos se mantengan cuánticos. Sí, pero si queremos o describir ciertas cosas, escalas de tamaño, necesitamos más átomos, no unos cuantos. Necesitamos las reglas cuánticas, que son más complicadas de resolver que las reglas clásicas. Entonces, para ciertas cosas, pues, cuando nos pasamos, por ejemplo, a lo que llamamos dinámica molecular, tomamos cuestiones de materia condensada, de moléculas, fluidos, soluciones, etc. De hecho, aquí en esta parte puede haber una zona donde algunas cosas las hagamos clásicas y otras cuánticas. Aproximaciones semiclásicas se le llaman. Pasamos a una dinámica de Langevin sobre sistemas reducidos, que significa sistemas de materias condensadas como agregados, polímeros, defectos, reacciones. Aquí decimos, ignoramos las correlaciones espaciales y temporales. Significa que nos estamos fijando en resolver problemas locales y luego ir moviéndonos y resolverlos y así sucesivamente. Olvidándonos que en un sistema donde hay una fluctuación, una alteración, una perturbación en una parte, puede estar asociada con perturbaciones en otras partes. Sistemas dinámicos ya macroscópicos, y utilizamos, por ejemplo, sistemas de Fokker-Planck que son cuánticos en algunas partes y clásicos en otras partes. Seguimos subiendo en tamaño a dinámica browniana. Esto ya es visible. Ya son sistemas visibles a sistemas mesoscópicos, o sistemas un poco más grandes, ¿sí?, hasta llegar a sistemas macroscópicos completamente. Flujo no en equilibrio, o sea, fluidos no en equilibrio con un flujo laminar. ¿Saben qué es un flujo laminar? No, profesor. A ver, piénsenle, ¿cómo distinguen entre un río viejo y un río joven? ¿Por la corriente del agua?
Disculpen, me distraje. Corriente del agua, sí, ¿cómo? ¿Cómo es que la corriente del agua distingue entre un río joven y un río viejo? Porque cuando es más joven, pues está más agitado. Y cuando es más Turbulento. viejo, ajá, turbulento. Y cuando es más viejo, pues en las aguas están más calmadas. El hecho de que el río sea viejo significa que ha tenido más tiempo el agua de erosionar el fondo del río. Y este fondo pues ya ha sido suavizado. Y entonces si ustedes se fijan en una sección transversal del agua a una cierta distancia del río y ven cómo avanza, pues lo hace de manera constante, como un frente de onda. Ven el río desde arriba y observan que la superficie está tranquila. Digamos, en clima en que no haya tormentas, la superficie se ve completamente tranquila. El agua avanza de manera constante. Eso es lo que llamamos un flujo laminar. Un río nuevo, pues, ¿han escuchado de Filobobos, por ejemplo? Lleno de rápidos y todo eso. Es nuevo porque precisamente el agua no ha tenido tiempo de limar el fondo y entonces está lleno de rocas y todo eso en la bajada del río. Y entonces precisamente es un flujo turbulento. Entonces, cada vez que tengamos el paso de agua a través de un sistema con obstáculos, usualmente vamos a tener o vamos a generar flujos turbulentos. Bueno, entonces eso ya son problemas a escala macroscópica completamente. Entonces, fíjense que las leyes y aproximaciones que tenemos y formas computacionales que tenemos que utilizar para poder resolver cada uno de estos niveles es completamente, en muchos casos, diferente entre sí. Queremos resolver un sistema de esto, pero utilizando las ecuaciones básicas como esto, pues sí, hay gente que lo está haciendo. Y créanme, no es nada sencillo desde el punto de vista computacional. Son resolver algunas ecuaciones. Sí, pero es resolver ecuaciones, a integrar, mover la piececita un poquito, volver a hacer todas las integraciones y resolución de ecuaciones, volver a otra vez, etc, etc, etc. Eso es algo que vamos a ver un poco más adelante con ejemplos. Esas simulaciones pueden ser bastante, de hecho son bastante engorrosas. Si ustedes ven las computadoras, las primeras 500 computadoras del mundo, el top500.org, y a qué se dedican o qué problemas están resolviendo, pues usualmente todos son problemas de simulaciones. Y tener una simulación realista, pues implica que no vas a tener 10 a la 23 partículas, pero 10 a las 5 a 10 a las 10 partículas, mínimamente, sí. Para que se le pueda creer a tu simulación. Pero eso es un montonal de ecuaciones a resolver. O lo que corresponda con la modelación que estés haciendo. De hecho, como dice aquí, de los niveles 8 al 11, ya de aquí en adelante, ya no se están trabajando con partículas individuales, sino más bien con sistemas continuos. Ojo, aunque decir sistemas continuos en computación es, digamos, un oxímoron, por decirlo menos, o sea, algo que es casi falso. La computadora no resuelve cosas continuas. Aunque tengamos ecuaciones diferenciales continuas, no resolvemos la ecuación de manera continua. Las ecuaciones se resuelven sobre grids, enrejados, ya sea por diferencias finitas o elementos finitos, siempre discretizando las ecuaciones continuas. Se puede utilizar ecuaciones directamente.
constantes de continuidad y otra cosa. Pero otra vez, al momento de resolver la ecuación, tenemos que hacer uso de sistemas discretos. Muchas veces, cuando no se hace de este estilo de resolver ecuaciones, lo que se hace es muestreo, estilo simulación Monte Carlo. ¿Qué significa esto? Genero un sistema, dentro de todas las posibilidades de parámetros de mi sistema, genero uno. Anoto sus datos. Genero otro, de manera aleatoria. Genero muchos. ¿Cuántos son muchos? Muchos millones de ejemplos. Y entonces tomo el promedio estadístico de todos esos modelos que generé. Hay teoremas dentro de estadística que me dicen que cuando el número de ejemplos que tomo es suficientemente grande, las propiedades o las cantidades estadísticas que yo mida, los promedios que yo mida, se van a acercar a los resultados reales. Y entonces, pues sí, si genero lo suficiente, puedo resolver el problema sin resolver el problema. Es como si yo estuviera integrando sin integrar. ¿De qué manera? Algo así, por si no lo han visto, que es Monte Carlo. Así como está de este lado, del lado izquierdo, la imagen del lado izquierdo. ¿Ven el cuadradito y la curva? Sí, Yo tengo aquí, bueno, esta es la función que quiero integrar en este intervalo de A a B. Entonces, genero un cuadro de un área conocida, aquí, que encierre a la figura que yo quiero. Dentro de este cuadro, voy a generar de manera aleatoria puntos sobre este cuadro. Y entonces genero los puntos de manera aleatoria y luego tomo ese punto y pregunto, ¿este punto está debajo? O sea, su y está debajo del valor correspondiente de la función para ese x. O sea, este tiene un x y un y. Entonces tomo el x y evalúo cuánto vale la función ese punto. Y tomo el valor del y que generé aleatoriamente. Entonces, si el valor del y que generé está debajo del valor de la función, significa que este punto está dentro de la región de integración. Si no es así, es que está fuera de la región de integración. Y entonces genero muchos puntos. Y pregunto, al final, ¿cuántos puntos de los que generé, del total, cuántos puntos cayeron dentro de la figura? Dividido entre el número de puntos totales. Ese número, cuando el número de puntos generados es suficientemente grande, luego vamos a ver algo al respecto. Esos puntos, pues va a ser, o sea, la división del número de puntos debajo de la curva sobre el número de puntos totales va a ser igual al área de la figura, al área de la función que yo estoy tratando de integrar. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece como método de integración? Pues algo laborioso. Sí, pudiera parecer. ¿Se acuerdan cómo se hace la integración numérica en una dimensión?
En general, los métodos de integración numérica es, en azul está la curva de A a B que voy a hacer. Y lo que hago es hacer una partición entre A y B. La diferencia entre los distintos métodos de integración numérica significa esto me va a quedar como un cuadradito, pero la parte de arriba, para que le pegue más a la curva, pues puedo poner una línea recta, una parábola, una cúbica o lo que sea. Cada una de esas variantes de la función que yo ponga aquí arriba para pegarle para cerrar mi cubito o mi rectangulito, va a generarme un método diferente de integración numérica. La regla del trapecio es porque tomamos rectas. La versión más sencilla es tomar aquí un valor, el valor medio del punto, y que sean rectángulos completamente. Esa es la versión 0 de integración. Luego la siguiente es que pongamos líneas, como esta. Todos los métodos de integración numérico son similares, así, a esto. Es un enrejado, una partición, y lo que cambian es qué le ponemos arriba. Muy bien. Ahora, para que esto funcione, pues esta diferencia de lo que le pongamos arriba con la función, pues tiene que ser pequeña. Implica entonces que mi partición aquí, el ancho del paso, de aquí abajo, tiene que ser pequeño. ¿Qué significa? Que para cualquier A y B que tengamos, tengo que hacer mínimo 100 particiones aquí. 100 pedacitos. Mínimo. Para que la integración me salga más o menos. Algo fácil. 100 particiones es 10 al cuadrado. Supongan que van a hacer ustedes una integración de 5 variables. Tienen que hacer esa partición de 10 al cuadrado para cada variable. ¿Cuántas particiones van a tener? En total. ¿Seguro? Ajá. Pero no es 100%, no es 100 más 100 más 100, es 100 por 100 por 100. ¿Por qué razón? Imagínate que esta es, la parte de abajo es X y la parte de arriba es Y. Tú tomas un valor de X, este primero, el A, y entonces tienes que hacer tu partición sobre de Y. Tienes que evaluar todos los elementos de Y para este valor de X. Te cambias al siguiente valor de X y te evalúas todos los valores a lo largo de la línea de Y. Entonces son 10 al cuadrado, más 10 al cuadrado, más 10 al cuadrado. O sea, es 10 al cuadrado por 10 al cuadrado. O sea, 10 al cuadrado al cuadrado. Ahora, si lo vamos a hacer con 5 variables, es el número de puntos que necesitan es 10 al cuadrado a la 5. ¿Cuánto vale eso? Para un buen Monte Carlo, con 10 o 20 millones de evaluaciones, pudiera ser suficiente. 10 millones, ¿cuánto es en notación científica? Un 10 por 10 a la 6. 10 a la 6 para el Monte Carlo, mínimo. 20 millones, pues es 2 por 10 a la 6, ¿no? Está del orden. Pongámoslos en 10 a la 6. ¿Qué es más grande, 10 a la 6 o 10 a la 10? Entonces resulta que hacerlo vía integración numérica normalita es muchísimo más tardado, o va a ser muchísimo más tardado, que hacer integración de Monte Carlo. Para el caso de múltiples integraciones. Y ojo, dije 5 integraciones. Hay muchos problemas donde tenemos 10, 15 integraciones que hacer. Imagínense. Hacerlo con integración numérica, no, nadie lo hace.
Si tienes que resolver problemas de ese tipo, todo mundo lo hace con Monte Carlo. ¿Por qué razón? Porque yo dije, necesitamos 10 a la 6 evaluaciones para una integración en una variable. Para integrar de 5 variables, ¿qué creen? Necesitamos 10 a la 6 evaluaciones. No crece, es el mismo número. Entonces, cuando tenemos que hacer integraciones de muchas variables, Monte Carlo permanece igual. Aun cuando dijera su compañero que iba a ser más complicado. Sí, para una variable podría parecer más complicado, pero para muchas variables el problema es el mismo que una variable. Mientras que en el caso de métodos numéricos normales para integración, la complejidad y el número de cuentas que hay que hacer aumenta con el número de variables a integrar. Con Monte Carlo no, permanece constante. De hecho, el error en el proceso de integración con métodos numéricos crece con el número de integraciones. En Monte Carlo, el error disminuye conforme el número de puntos. A mayor número de puntos, el error disminuye. Por eso hay muchos problemas que tienen y que se resuelven solamente con Monte Carlo. Y mucha parte de la simulación es precisamente, le digo, hacerlo con Monte Carlo. Ok. Entonces, esto es parte de lo que vamos a estar viendo a lo largo del curso. Vamos a empezar, o voy a empezar, en primera instancia, pues con ver que efectivamente ustedes manejan la parte inicial que hablamos en la clase. O sea, procesamiento de palabras, análisis de datos, cálculo y presentación de gráficas, lenguaje de programación. Simplemente para, primero, revisar que todo el mundo lo sepa y segundo, ver el nivel que tienen. Y ir familiarizándonos, si no lo están, con el entorno de Python, antes de poder avanzar a cosas más complicadas. Muy bien. Ya les había comentado de la clase anterior que hicieran la actividad 1, supongo que ya la hicieron, eso es fácil, y luego que reprodujeran esta gráfica tomando los datos de A y que vieran y buscaran qué es el modelo del oscilador armónico forzado amortiguado, ¿verdad? Supongo que eso ya lo sacaron, las 3 cosas, ¿o no? Profesor, Sí. yo no asistí a la clase pasada porque no vi el enlace en el correo, así que hoy lo voy a hacer. Ok, bueno, no es para hoy, es para mañana. Mañana revisamos cómo van avanzando en esas partes, sobre todo en la parte de la gráfica, de reproducir la gráfica a partir de los datos que tienen del archivo A, o en la altura 5.dat. Reproducirla en Python, ¿verdad? Como ustedes quieran, no les pedí nada. O sea, si lo hacen en Python, pues mejor. Digo, ya tienen su sistema Anaconda funcionando o Colab, no hay ningún problema, cualquiera de los dos. Si manejan ustedes matemática o Fortran o C++ o algún otro lenguaje, tampoco hay problema. El punto es que, o cualquier sistema, GNU+, Origin, hasta en Excel lo pueden hacer. Se ve más fea la gráfica, pero hasta con eso lo pueden hacer. ¿No han visto los juegos en Excel? No. ¿No han visto los juegos en Excel?
Sí, Hay las jueguitos, macros. hay Doom en Excel. ¿Sí? Hace años me pasaron, años bastante, me pasaron un Excel con unas imágenes de unos pescados. El punto es que esos pescados se mueven dentro de la tabla. En Excel. Y lo mejor, si yo muevo el ratón y les cliqueo sobre alguna parte de la pantalla, es equivalente a que se suelte alimento para los pescados y los pescados se mueven en dirección de ese alimento. O sea, es dinámico completamente. En Excel. Digo, tendrá muchos defectos y todo eso, pero se puede hacer un montonal de cosas con ella. Muy bien. ¿Duras preguntas del día de hoy? Sí. A ver, ojo, ojo, ojo. ¿Qué significan las extensiones de los archivos?